Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con 3 conductores de aplicaciones dentro del garaje de nuestra casa. Quedé embarazada sin saber quién era el padre, pero mi hija vio la grabación y me expuso frente a toda la familia, causando una tragedia. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. A veces me pregunto cuándo exactamente empecé a perderme. En apariencia, mi vida era la que cualquier mujer soñaría. Era la esposa de Julián, un ingeniero exitoso, admirado incluso por sus propios competidores. Vivíamos en una elegante casa en Polanco, con un jardín delantero lleno de flores y un garaje tan grande que cabían 2 coches y aún quedaba espacio para un viejo sofá que nadie usaba. Nuestra hija, Valeria, tenía 18 años y era el orgullo de la familia. Inteligente, hermosa y con esa presencia que hacía callar a todos para escucharla. Me consideraban una madre ejemplar, siempre presente en las reuniones escolares, recitales y campañas benéficas. Por fuera, todo brillaba. Pero por dentro, todo ya empezaba a pudrirse. Mi suegra, doña Carmen, era prácticamente una celebridad en los círculos sociales de la ciudad. Alta, impecablemente maquillada incluso para ir al supermercado, me llevó de la mano desde el principio de mi matrimonio a su mundo. Almuerzos con mujeres influyentes, cenas benéficas, brunches con champán los martes. Aprendí rápidamente qué ponerme, qué decir, a sonreír incluso cuando solo quería gritar. Todos me miraban con ese brillo de admiración en los ojos, como si fuera un premio. La esposa perfecta. La madre perfecta. La nuera perfecta. Pero nadie vio que, cuando se corrieron las cortinas y los invitados se fueron, yo era solo otra mujer aburrida e invisible en mi propia casa. Julián siempre fue correcto. De esos que se levantan a las 6 de la mañana sin alarma, toman café sin azúcar y nunca olvidan una cita. Me daba todo lo que el dinero puede comprar: bolsos, viajes, joyas. Pero atención, mirarme a los ojos y preguntarme cómo estaba realmente. Eso era pedir demasiado. Nuestras conversaciones se habían convertido en diálogos automáticos. ¿Vino el fontanero hoy? ¿Ya salió Valeria para clase? Pagué la tarjeta de crédito. Cuando nos veíamos, era como si fuéramos compañeros de piso viviendo bajo el mismo techo, no marido y mujer. Lo peor era que nadie se daba cuenta. Porque él era el marido modelo, y yo era la esposa que lo tenía todo. Todo, menos la vida. Valeria, en cambio, siempre fue perspicaz. Desde pequeña, notaba lo que otros fingían no ver. Quizás por eso me esforcé tanto por mantener la compostura a su lado. Nunca dejé que el amor, la presencia ni la dedicación pasaran desapercibidos. Al menos, eso me decía. En el fondo, sabía que estaba criando a una hija fuerte, pero también desconfiada, con un agudo radar para las mentiras mal dichas. Aún así, ella era mi razón para levantarme de la cama los días en que todo parecía un teatro. Y eran muchos. Cada vez más. Porque aunque estaba rodeada de gente, me asfixiaba en silencio. Había noches en las que me miraba al espejo y me sentía como una actriz que había olvidado su verdadero nombre. Todo en mí estaba ensayado: mi pelo, mi tono de voz, los piropos, incluso la forma en que sostenía mi copa de vino en los eventos de doña Carmen. Pero la cruda realidad, estaba sola. Y la peor soledad es la que vive contigo, comparte tu almohada, te da los buenos días sin verte. Me convertí en una mujer invisible. Y cuando empiezas a sentirte invisible, cualquier mirada improvisada se convierte en tentación. Cualquier gesto de atención puede parecer amor. Fue en este estado de vacío, de tristeza elegante y disimulada, que mis pensamientos comenzaron a descontrolarse. Me encontré fantaseando con situaciones que antes habría considerado imperdonables. Empecé a observar más. A fijarme más. Las miradas, las palabras amables, la sensación de ser notada, incluso por desconocidos. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero una parte de mí ya quería cruzarla. Porque, sinceramente, estaba harta de ser una escultura decorativa en una casa perfecta. Cansada de fingir. Y fue en este agujero silencioso donde comenzó mi caída. Y ni siquiera tuve que salir de casa para hacerlo. Cuando empecé a hacer lo que hacía, no era por venganza. No era para lastimar a nadie. Era por necesidad, por desesperación, por un grito interno que nadie podía oír. Pasaba horas con el teléfono, sin saber siquiera qué buscaba. Un día, volví a pedir un coche después de tomar un café con un amigo, y fue entonces cuando conocí a Luis. Guapo, simpático,
con ese aire informal que no encajaba en mi mundo estirado. Charlamos durante el viaje como si fuéramos viejos conocidos. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Excitación. No solo física, sino la emoción de estar vivo, de ser deseado. Con Luis, fue rápido. Una invitación a tomar un café después del turno, un beso robado en el estacionamiento de un centro comercial, manos demasiado curiosas. Sin darme cuenta, ya estaba programando la salida de Valeria y Julián con precisión quirúrgica para dejar la casa libre. A veces, ni siquiera subíamos. Nos quedábamos en el coche, con las ventanas empañadas, dentro de nuestro propio garaje. Sí, el garaje. El lugar donde guardaba los sentimientos de los que nadie más quería saber. ¿Me sentía sucia después? Al principio, sí. Luego, no tanto. Luis fue solo el primero. Cuando empezó a mostrar celos y a querer más seriedad, lo dejé. No quería ataduras, solo distracciones. Fue entonces cuando conocí a Emilio, otro conductor. Mayor, más maduro. De esos que escuchan y responden con calma. Con él, me sentí cuidada. Pasamos unas semanas viéndonos, siempre con la misma rutina. Yo pedía un coche, él venía, dábamos media hora por la ciudad y luego volvíamos a casa. Ya no era solo físico. Era como si hubiera creado pequeñas burbujas fuera de mi realidad. Mundos paralelos donde yo era solo una mujer, no una esposa, ni una madre, ni una muñeca social. Marco fue el último. Joven, tatuado, atrevido. Con él, me sentía diferente. Reí como no me había reído en años, probé cosas que jamás imaginé. Era peligroso, y quizás por eso era tan adictivo. Cada uno representaba una versión de mí misma que había reprimido, la impulsiva, la romántica, la rebelde. Vivía varias vidas a la vez, mientras la mía se me escapaba. Incluso salí con dos el mismo día. Mis sentimientos estaban completamente entumecidos. Lo más irónico de todo era que, en casa, nadie entendía nada. Julián seguía en piloto automático, absorto en el trabajo y los compromisos. Valeria, ocupada con sus estudios y su vida social, no sospechaba nada, o eso creía yo. La rutina continuaba, con cenas organizadas, desayunos servidos y besos fríos antes de dormir. Me había vuelto experta en esconderme, en sonreír y disimular, en fingir que mi alma no se estaba dividiendo en pedazos cada vez más pequeños. La adrenalina de mantenerlo todo en marcha era casi tan adictiva como los encuentros. ¿Lo más absurdo? Todavía me sentía al mando. Creía que lo manejaba todo con maestría. La mujer perfecta de día, la amante apasionada de noche. Un teatro donde escribía cada escena, elegía el vestuario, dirigía los diálogos. Pero lo que olvidé es que, en toda obra sobreactuada, en algún momento alguien tropieza en el escenario. Y yo ya empezaba a resbalar, pero aún no me daba cuenta de cuánto. Lo primero que sentí fueron náuseas. Pensé que era ansiedad, quizá estrés por vivir tantas vidas a la vez, como si mi cuerpo pidiera descanso a gritos. Pero los días pasaban, y las náuseas persistían. Empecé a marearme, los olores me molestaban y mi hambre se volvió irregular. Me hice la prueba sola en el baño de un centro comercial, y la segunda línea apareció antes de que pudiera terminar de respirar. Positivo. Me miré al espejo y vi el pánico en mis ojos. Estaba embarazada. ¿Pero de quién? Este no era el comienzo de una nueva vida. Era el comienzo de mi colapso. Mi mente se convirtió en un campo minado de posibilidades. Julián y yo teníamos sexo, sí, pero casi con protocolo, una vez cada 2 semanas, quizá. Y siempre con condón. Luis, Emilio, Marco, ninguno sabía de los demás, y mucho menos imaginaban que pudieran haber embarazado a alguien. Quería correr, escapar, desaparecer del mundo. Pero al mismo tiempo, tenía que seguir sonriendo en las cenas familiares, cocinando el plato favorito de Valeria, escuchando a doña Carmen hablar de vestidos de noche como si nada. Me revolcaba en silencio, con una prueba de embarazo escondida en el fondo de mi cajón de maquillaje. Empecé a hacer cálculos, intentando recordar cuál había sido ese día. Intentando recordar caras, caricias, fechas. Pero la culpa no dejaba lugar a la lógica. Dejé de verlos a los 3 a la vez. Corté todo contacto. Dije que necesitaba tiempo, inventé problemas familiares, bloqueé números, borré mensajes. Increíblemente, nadie insistió. Era como si el mundo me abandonara, cada pieza de la fantasía se desmoronara con un crujido seco. ¿Y yo?
Seguí interpretando el papel de esposa ejemplar. Mi barriga seguía oculta, así que el secreto seguía siendo solo mío. Pero mi cabeza ya no lo era. Julián empezó a notar que actuaba de forma extraña, pero de la forma más distante posible. No me preguntó directamente. Comentó que estaba pálida, que dormía más, que ya no tocaba el vino. Fingí. Dije que era el síndrome premenstrual, que estaba cansada, que necesitaba vitaminas. Y lo aceptó. Lo aceptó como si no quisiera saber la verdad. Nuestro matrimonio ya era tan superficial que cabía una mentira entera sin que se desbordara. Dormíamos uno al lado del otro, pero me sentía en un abismo. Y ahora, con el corazón latiéndome con fuerza, todo me pesaba aún más. Valeria, en cambio, era más atenta. Me preguntó si estaba enferma, si había tomado alguna medicación, si quería ver a un médico. Evité la pregunta, por supuesto. Pero por dentro, temblaba. Ese secreto me carcomía. No era solo miedo al escándalo, era miedo a mí misma. Había traspasado todos los límites, y ahora un bebé lo demostraba todo. A veces, me acostaba por la noche y me apretaba la almohada contra la cara para no llorar a gritos. Era como si mi propia existencia se hubiera convertido en una bomba de relojería, y en cualquier momento, todo explotaría. Aún así, intenté seguir adelante. Seguí adelante, como si pudiera ignorar lo obvio. Me apunté a clases de yoga, empecé a comer mejor, fingí estar en una fase zen. Por dentro, era un caos total. El embarazo avanzaba y me sentía cada vez más atrapada. Empecé a evitar los espejos, a desvestirme delante de Julián. Mi barriga era pequeña, pero el peso de la culpa crecía exponencialmente. Sabía que no podía ocultarlo para siempre. Pero por ahora, mientras nadie se diera cuenta, aún tenía tiempo. O eso intentaba creer. Lo primero que sentí fueron náuseas. Pensé que era ansiedad, quizá estrés por vivir tantas vidas a la vez, como si mi cuerpo pidiera descanso a gritos. Pero los días pasaban, y las náuseas persistían. Empecé a marearme, los olores me molestaban y mi hambre se volvió irregular. Me hice la prueba sola en el baño de un centro comercial, y la segunda línea apareció antes de que pudiera terminar de respirar. Positivo. Me miré al espejo y vi el pánico en mis ojos. Estaba embarazada. ¿Pero de quién? Este no era el comienzo de una nueva vida. Era el comienzo de mi colapso. Mi mente se convirtió en un campo minado de posibilidades. Julián y yo teníamos sexo, sí, pero casi con protocolo, una vez cada 2 semanas, quizá. Y siempre con condón, como si cumpliéramos un contrato. Pero con los demás, era diferente. Con Luis, Emilio y Marco, quería sentirlo todo. El calor, el peso, el líquido tibio dentro de mí. La sensación de estar llena, de abandonarme por completo al momento, era adictiva. No usábamos nada. Nunca. Y, en ese momento, ese detalle adquirió un peso asfixiante. Quería suicidarme. Empecé a hacer cálculos, a revivir recuerdos, a intentar recordar cuál de ellos había sido ese momento. Pero la culpa lo enturbiaba todo. Corté el contacto con los 3 a la vez. Los bloqueé, desaparecí, apagué el teléfono como quien cierra los ojos ante un abismo. Inventé excusas, evité la confrontación. Y en el fondo, ninguno parecía dispuesto a luchar por mí. Era como si presentieran que la partida había terminado. ¿Y yo? Seguí con mi rutina de esposa y madre, escondiéndome tras sonrisas forzadas y un discreto lápiz labial. Julián empezó a notar que yo era diferente, pero a su manera, superficial y contenida. Decía que estaba pálida, que dormía demasiado, que había perdido el apetito por la carne roja. Yo respondía con mentiras simples: síndrome premenstrual, fatiga, tal vez un virus. Y él lo aceptaba. Como siempre. La verdad es que nuestro matrimonio era una farsa silenciosa. Incluso un embarazo podría haber cabido sin que él se diera cuenta. El vacío entre nosotros era tan grande que podría haber ocultado un planeta entero, y mucho menos un hijo. Valeria, mi hija, era la única que parecía realmente atenta. Me preguntaba si necesitaba ayuda, si tenía anemia, si había pasado algo. Yo la esquivaba, como siempre. Y aún así, ella me miraba con esa mirada de quien ve más allá. Empecé a sentirme observada, expuesta, como si mi mentira estuviera escrita en la piel. Por la noche, me acostaba y sentía un hormigueo en el cuerpo, no de deseo, sino de miedo. El miedo a que todo saliera a la luz.
El miedo a no saber de quién era el hijo que crecía en mi interior. El miedo a ser descubierta y destruida. Seguí fingiendo. Yoga, ensaladas, agua con limón. Disimulaba mi barriga, aún pequeña, con ropa holgada, evitando los espejos y desvistiéndome delante de Julián. Cada día que pasaba era un peso más pesado sobre mis hombros. Y en el fondo, lo sabía, todo era culpa mía. Pero una parte de mí también clamaba por más. Más contacto, más locura, más vida. Y era esta parte, la más peligrosa, la que aún susurraba de madrugada. Nadie lo sabe, aún estás a tiempo. Creía tenerlo todo bajo control. Me disfracé bien, medí cada palabra, cada paso. Y, sobre todo, borré las grabaciones. La cámara del garaje era vieja, pero Julián insistía en que todo funcionara. Así que, después de cada reunión, accedía al sistema yo mismo y borraba las grabaciones comprometidas. Formaba parte de mi rutina secreta. Una precaución extra. Lo que no sabía era que Valeria había aprendido a hackear el sistema antes que yo. Y un día, mientras fingía tomar té de manzanilla en el balcón, mi hija estaba sentada en su habitación, viendo imágenes que lo destrozarían todo. La bomba había detonado, y yo ni siquiera me había dado cuenta. Para entonces, mi cuerpo ya mostraba señales de embarazo. Usaba ropa holgada, evitaba las escaleras y dormía el doble de lo habitual. A Valeria le pareció extraño. Es inteligente. Siempre lo ha sido. Noté que me observaba con más frecuencia, como si estuviera juntando piezas de un rompecabezas. Pero lo subestimé. Subestimé su inteligencia, su intuición y, sobre todo, su dolor. Porque cuando lo vio, y lo vio todo, no fue solo la traición de una esposa. Fue la traición de una madre. Vio el coche aparcado en el garaje. Vio mi cuerpo entrando por la puerta del copiloto. Vio las manos. Las mías y las de Marco. Y entonces, vio toda la escena, con detalles que ni siquiera podía recordar. En la grabación, estaba en el asiento trasero con medio cuerpo al descubierto, sujeta al respaldo delantero con una mano, y con la otra, uno de mis amantes me apretaba el pelo. Mi vestido estaba subido hasta la cintura, y mis caderas se aferraban a él con una fuerza que, en ese momento, parecía placer. Jadeé, gemí, suplicando más, con la respiración descontrolada, la mirada perdida en puro éxtasis. Me abrazó con fuerza, con movimientos rápidos, intensos, animalescos, como si el mundo fuera a acabarse en ese mismo instante. La cámara, en lo alto, lo capturó todo. No había lugar a dudas. Cuando terminó, me dejó allí. Permanecí inmóvil durante casi 2 minutos, tirada en el asiento, de rodillas, con el vestido aún metido entre la espalda y los hombros, con el líquido goteando entre las piernas. Cuando por fin me moví, comencé a limpiarme desesperadamente, intentando contener lo que parecía desbordarse hasta mis tobillos. Marco también me pidió que lo limpiara con la boca. Obedecí, y me encantó su sabor después de usarme. Valeria lo vio. Él lo vio todo. Y nada volvería a ser igual. No me confrontó de inmediato. No gritó, no lloró, no armó un escándalo. Hizo algo peor, se guardó la información. Valeria, a sus 18 años, era más fría de lo que imaginaba. Cuando finalmente me preguntó si algo andaba mal, si ocultaba algo, le mentí en la cara. Inventé historias sobre el estrés, la presión arterial baja, que estaba intentando meditar más. Ella solo me miró. No discutió. Pero en esa mirada, había algo que me paralizó. Una especie de desprecio silencioso. Ella lo sabía. Y aún así, me dejó seguir mintiendo. Quería ver hasta dónde me hundía. Esa noche, fui al baño, cerré la puerta y lo vomité todo. No solo las náuseas matutinas, sino el pánico, la vergüenza, la anticipación de lo que estaba por venir. Porque si ella lo hubiera visto, podría contárselo a su padre. Podría contárselo a su abuela. Podría contárselo al mundo. Estaba en sus manos. Y ella lo sabía. Empecé a caminar por la casa como si pisara cristales rotos. Cada paso, un miedo. Cada respiración, una culpa. Mi propia hija era ahora la guardiana de mi secreto. Y yo no sabía qué esperar. Intenté seguir con mi vida normal. Organicé una cena, sugerí ir al cine, incluso intenté hacer un pastel de chocolate, algo que le encantaba de niña. Valeria, fría, lo rechazó todo. Se pasaba el tiempo encerrada en su habitación, con el móvil en la mano y los auriculares puestos. Su silencio era ensordecedor.
Y peor aún, ahora llevaba una memoria USB oculta. Con las imágenes. Las malditas imágenes. El vídeo que lo mostraba todo. A mí, el coche, los hombres, los gemidos amortiguados por la carrocería. Toda mi farsa grabada en HD. Y en lugar de destruirla, se la quedó. Lo que no sabía, en ese momento, era qué planeaba hacer con él. Si me odiaba, si quería vengarse o si solo quería asustarme. Pero si sabía una cosa, esa niña dulce y cariñosa que había criado, se había ido. En su lugar, había una versión fría, calculadora y herida. Y todo era culpa mía. Había engañado a mi marido, sí. Pero lo que le hice a Valeria fue aún peor. Y no me lo perdonaría fácilmente. El cumpleaños de doña Carmen siempre era el evento más importante del año para esa familia. Todo era impecable, las flores, los camareros, la comida del restaurante más caro de Coyoacán. El jardín estaba decorado con enormes arreglos florales, y la mesa principal parecía sacada de una revista de moda. Pasé el día sonriendo. Con un vestido ligero, el pelo bien peinado y un maquillaje ligero que ocultaba mi verdadero estado de ánimo, fingí normalidad mientras el terror me consumía. Valeria había estado actuando de forma extraña desde el principio. No hablaba mucho, pero tampoco demostraba enojo. La clase de calma que precede a un terremoto. La casa estaba llena. Primos, tíos, vecinos, compañeros de trabajo de Julián y, por supuesto, la estrella del día, doña Carmen, con su collar de perlas, vestida de azul marino, recibiendo halagos y regalos como una reina. Serví vino, sonreí y saludé a los invitados. Sentía un nudo en el estómago. La mirada de Valeria me atravesaba constantemente. Intenté no cruzarme en su camino, pero era imposible. Era como si supiera que no tenía a dónde ir. La tensión se sentía en el aire, pero solo yo podía sentirla. Porque nadie allí podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. Llegó la hora de la canción de cumpleaños. Las luces estaban encendidas, todos reunidos en la sala. El televisor gigante en la pared solía mostrar fotos familiares antiguas con una presentación elegante, con música instrumental de fondo. Pero en ese momento, las imágenes cambiaron. La banda sonora se cortó. Y lo que apareció allí, nos heló la sangre a todos. Era la grabación. La grabación de la cámara del garaje. La primera escena mostraba mi cuerpo subiendo al coche de un desconocido. Luego, sin cortes, la escena explícita en el asiento trasero. Los gemidos. Las manos. Los movimientos. La violencia. La rendición. Las palabras sucias susurradas. Un grito agudo cortó el aire. Venía de la tía Margarita. El sonido de una copa de vino al romperse en el suelo resonó por la sala. Alguien intentó apagar el televisor, pero Valeria estaba allí, con el control remoto en la mano, inmóvil. Con la mirada fija en la pantalla. Una lágrima rodó por su rostro. Julián tardó unos segundos en comprender. Luego palideció como un tronco. Doña Carmen se desplomó en el sofá, agarrándose el pecho. Nadie pudo decir nada. Era como si toda la casa contuviera la respiración. Y yo, allí de pie, con los ojos pegados a la pantalla, viendo cómo mi propia ruina se desplegaba ante todos. Intenté correr al televisor, pero resbalé en la alfombra. Alguien me agarró del brazo, pero era demasiado tarde. La escena continuó, detallada, sucia, cruel. Gemí, mientras me jalaban del pelo, medio fuera del coche, sudorosa, desfigurada de placer. La gente se levantó para irse, otros gritaron, un niño empezó a llorar. Julián me miró como si estuviera frente a un criminal. La habitación se convirtió en un campo de batalla. Pero lo peor estaba por venir. Porque lo que Valeria hizo en ese momento fue una ejecución. Fría. Calculada. Y merecida. Cuando la pantalla finalmente se apagó, el silencio fue más aterrador que los gritos. Valeria dejó caer el control al suelo, me miró con absoluto desprecio y simplemente dijo, «Lo destruiste todo». Y se fue. Sin llorar, sin temblar, sin dar explicaciones. Simplemente me dio la espalda y dejó que el caos continuara. Me quedé allí, temblando, con la cara ardiendo, con todas las miradas fijas en mí. Me habían arrancado la máscara con violencia. Ya no había fachada, ni excusa, ni escapatoria. Era el principio del fin, y no había forma de detener lo que se avecinaba. No recuerdo exactamente cómo llegué al sofá. Arrastraba los pies como si estuvieran pegados al suelo.
La habitación aún parecía resonar con los gritos, los gemidos del vídeo, los suspiros de indignación. La gente hablaba al unísono, señalándose, juzgándose, escapando de la vergüenza como si fuera contagiosa. Julián no se movió. Permaneció de pie, con la mirada perdida, los puños apretados, los ojos llenos de una rabia tan profunda que me hizo encoger. Pero fue el sonido del cuerpo cayendo lo que lo silenció todo. Un golpe sordo. Pesado. Y cuando miré, don Rogelio estaba despatarrado en el suelo, con los ojos en blanco. La primera en gritar fue Doña Carmen. Un grito seco y desgarrador que desgarraba el alma de cualquiera que lo oyera. Rogelio, gritó, arrodillada en el suelo, ajena a su costoso vestido y a sus tacones. Él no respiraba. Su mano aún sostenía el bastón, que se le había caído al costado. Todos a su alrededor se detuvieron. El escándalo sexual fue absorbido por algo más brutal, la muerte. Alguien llamó a una ambulancia. Otro empezó a hacerle masaje cardíaco, pero ya era demasiado tarde. Don Rogelio, el patriarca de la familia, el hombre firme y severo, sufrió un infarto fulminante allí mismo. Delante de todos. Delante del vídeo de su nuera siendo usada como un juguete sucio en su propio garaje. Entré en shock. Las voces se apagaron, la habitación empezó a dar vueltas. Me agarré al respaldo del sofá para no caer. Mis ojos se clavaron en el cuerpo de Rogelio, inmóvil, sin vida. Y ahí fue cuando todo me impactó. Murió por mi culpa. Por la vergüenza que causé. Por el escándalo. Por la humillación de su hijo. Un hombre tan orgulloso, tan exigente, que siempre llevó su apellido como un escudo de armas. Murió viendo a su familia desmoronarse, viendo a su esposa perder el equilibrio, a su hijo traicionado, a su nieta exponerlo todo con odio en la mirada. Y yo fui el catalizador de todo esto. Los visitantes comenzaron a irse, apresurados, conmocionados, murmurando oraciones y juicios. Algunos lloraban. Otros evitaban mirarme. Julián se arrodilló junto a su padre, en silencio, con la mirada vidriosa. Valeria había desaparecido. Intenté acercarme, extendí la mano para tocarle el hombro, y él retrocedió con asco. Por primera vez, sentí como si mi cuerpo se hubiera convertido en algo repulsivo. Como si mi tacto fuera veneno. Ya no era solo una esposa infiel. Era una mujer contaminada. Una asesina indirecta. Cuando llegaron los paramédicos, no pudieron hacer nada. La declararon muerta allí mismo, delante de todos los presentes. Doña Carmen tuvo que ser sostenida, desmayándose poco después. Julián, en shock, permaneció inmóvil. Y yo, que debería haber estado preocupada por el niño que llevaba dentro, solo podía pensar en el rostro de mi suegro, su boca entreabierta, sus ojos vidriosos. Fue en ese momento que comprendí que mi caída no sería solo social. Sería existencial. Había cruzado una línea sin retorno. Y el infierno que me había creado apenas comenzaba. La fiesta de cumpleaños terminó con un cuerpo siendo retirado en una camilla negra, cubierto con una sábana blanca. El jardín, antes lleno de flores y sonrisas, ahora estaba silencioso y triste. Me acurruqué en un rincón, escuchando los susurros, con las miradas agobiándome como piedras. La escena del vídeo seguía en la mente de todos, pero ahora, mezclada con la imagen de la tragedia. Mi tragedia. La de toda la familia. Lo había destruido todo. Y peor aún, sabía que esto era solo el principio. A la mañana siguiente del velorio, Julián me echó de casa. No hubo pelea ni gritos, solo un sobre la mesa con los papeles de separación, una maleta hecha por alguien que no era él y la puerta ya abierta. No me miró a los ojos. Simplemente dijo, con una frialdad que me heló la sangre, «Sal de mi casa, ya». Valeria estaba arriba. La llamé. Pedí hablar, le supliqué 5 minutos. Respondió en silencio. No bajó. No quería verme. En ese momento, me di cuenta de que ya no era nadie para ellos. Solo era un fantasma, sucio, indeseado, expulsado de mi propia casa. Fui a un hotel barato al sur de la ciudad con las pocas pertenencias que cabían en mi maleta. Con cada notificación en mi teléfono, mi corazón se aceleraba. Las noticias circulaban en grupos de redes sociales, vídeos compartidos por amigos discretos, los rumores se convertían en verdades absolutas. Las mujeres que me habían elogiado en las cenas ahora me bloqueaban. Las madres de los colegas de Valeria cortaron el contacto. Doña Carmen envió un mensaje de una sola frase,
Espero que el infierno tenga un lugar para ti. El mundo que había construido con sonrisas y maquillaje se había derrumbado de la noche a la mañana. Ya no me veían como la esposa de un ingeniero. Era la zorra del taller. Intenté llamar a Luis. No contestó. Emilio me bloqueó. Marco me vio y no respondió. Ninguno apareció, ni les importó, ni me preguntó si estaba viva. Era como si hubieran sido parte de un sueño, o de una pesadilla. Esos hombres, que me hacían sentir viva, ahora no eran más que sombras que se evaporaban en cuanto caía la máscara. Yo, embarazada, rechazada, manchada, emocionalmente desfigurada, sentía el peso del juicio de todos. Incluso de desconocidos en la calle, que me miraban como si ya hubieran visto toda la escena en sus celulares. Las noches se convirtieron en un campo minado. El insomnio me aplastaba. Empecé a tomar pastillas para dormir, pero el sueño era demasiado pesado, con pesadillas sofocantes. Lloré en la ducha, en el baño del hotel, en la fila de la farmacia. Me sentía como una plaga andante. Y cuando me miré al espejo, ya no sabía quién era esa mujer. El embarazo avanzó, mi cuerpo cambió, pero mi mente se hundió. Sola, sin apoyo, con el alma destrozada por la vergüenza, comencé a derrumbarme. Intenté mantener el control, pero ese control ya se había desvanecido mucho antes de que todo ocurriera. Fue uno de esos días, con la televisión en silencio y mi bolso todavía en el suelo, que intenté acabar con todo. Agarré mi medicación, la tiré al lavabo, pero luego me recuperé y me tragué un puñado. No sabía si quería morir o simplemente dormir durante días. Desperté en un hospital, con tubos en el brazo y una enfermera sujetándome la mano. Era una clínica psiquiátrica. El médico dijo que si la señora de la limpieza no me hubiera encontrado, ya no estaría allí. Llamaron a Julián. Se negó a venir. Valeria tampoco. Nadie apareció. Ni siquiera un mensaje. Me trasladaron a la sala de maternidad de la clínica, donde atienden a mujeres embarazadas con problemas de salud mental. Todos allí me trataron con cautela, como si fuera de cristal roto. Pero la verdad era peor. Ya estaba hecha añicos por dentro. Cada ruido de bebé en el pasillo me atravesaba como una cuchilla. Me sentía indigna incluso de respirar. Todo lo que había construido, todo lo que había sido, ahora no era más que polvo en el fondo de una caja. Y dentro de mí, una vida crecía. Una vida que ya sabía que no tendría la fuerza para crear. El parto tuvo lugar en un amanecer frío y silencioso, con olor a antiséptico y soledad. No había flores, ni fotos, ni manos que me sujetaran. Solo las enfermeras de psiquiatría y un obstetra cansado que parecía inseguro de dónde encajaba. Gemí suavemente, no de dolor, sino de vergüenza. El parto duró horas. El bebé nació sano, llorando a gritos, con los ojos bien abiertos. Un niño. Tan pequeño, tan vivo. Cuando lo pusieron en mis brazos, mi primera reacción fue darme la vuelta. No podía mirarlo. No podía abrazarlo. El peso de mi culpa era mayor que el suyo. No tenía nombre. En aquel entonces no. Lo llamaba él, el bebé, el niño. Las enfermeras intentaban animarme, diciéndome que aún podía reconstruirlo todo. Que ser madre podía ser un nuevo comienzo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía mirarlo y no recordar la escena del garaje? ¿El vídeo? ¿Julián con la mirada vacía? ¿Valeria mirándome como si fuera una extraña? No podía. Cada vez que lloraba, me dolía el pecho de una forma que no era instintiva. Era culpa. Un dolor agudo y sucio, imposible de quitar con baños ni oraciones. Al principio, me negué a cargarlo. Las enfermeras hicieron lo que pudieron, pero la dirección de la clínica ya estaba dando señales de alerta. Psicológicamente, estaba inestable. No dormía. Tenía arrebatos. Él se quedaba horas de pie junto a la ventana, como esperando a alguien que nunca llegaba. Doña Carmen nunca apareció. Julián nunca respondió a mis notas. Valeria nunca quiso oír mi voz. Era como si ya estuviera muerta para todos. Y el bebé, pobrecito, era solo una víctima más del caos que yo había provocado. Una vida que no pedía nacer entre escombros. El trabajador social vino a visitarme al 12º día. Trajo formularios y más formularios, y un discurso suave, casi tierno, sobre la posibilidad de adopción. No estás sola, dijo. Pero yo sí. Sola y destrozada. Y por primera vez, dije en voz alta, no puedo cuidarlo. Me dolió.
Todo mi cuerpo se resistió a esa frase. Pero era verdad. No podía. No quería. No podía. El niño sería entregado a una pareja que llevaba años esperando. Buenas personas, dijeron. Mejores de lo que yo jamás podría ser. Firmé los papeles con mano temblorosa. Sentía que la pluma pesaba 1000 libras. A última hora de la tarde, se lo llevaron. Envuelto en una manta azul, durmiendo como si el mundo fuera un lugar seguro. No lloré. Ni cuando cerraron la puerta, ni cuando el silencio llenó la habitación. Me quedé quieta, mirando el lugar donde había estado tendido minutos antes. Algo dentro de mí murió ese día. Quizás el último atisbo de humanidad. Sabía que la decisión era definitiva. Y, sin embargo, por cruel que suene, sentí alivio. Un alivio enfermizo, porque ahora estaría lejos de mi sombra. Desde ese día, no volví a saber de él. No quería saber nada. No pedí fotos, no pregunté nombres. Era mejor así. Para él. Para mí. Para nadie. Y cada vez que oigo el llanto de un bebé resonando por los pasillos de la clínica, me estremezco. Mi vientre vacío parece retorcerse de nuevo. Y cada día que pasa, cargo no solo con la culpa de la traición, sino con el silencio de la maternidad abortada por el remordimiento. Di a luz a un hijo, y abandoné el amor con él. Los meses pasaron como una densa niebla. Cada día era igual al anterior: madrugar, tomar mi medicación, hablar con terapeutas que intentaban convencerme de que aún había algo dentro de mí que merecía la pena salvar. Fingí escuchar. Asentí. Pero dentro, no quedaba nada. Me miré al espejo y vi a una mujer con el pelo despeinado, los ojos hundidos y la piel pálida. Nadie que pase hoy por mi lado imaginaría que alguna vez fui el centro de atención en las galas. Hoy, si alguien se fija en mí, es por lástima o por repulsión. Una de las enfermeras me dijo que Julián había vuelto al trabajo después de 3 meses de ausencia. La empresa casi quebró. Vendió uno de los apartamentos que teníamos en Tulum para que todo siguiera funcionando. Valeria entró a la universidad. Psicología. Qué ironía, quizá. No vino a visitarme. No contestaste mis cartas. Pero las escribí de todos modos. Cada semana, una nueva. Nunca sé si la lee o la tira. En algunas, pido perdón. En otras, solo hablo del tiempo, de las flores que plantaron en el jardín de la clínica, de las pesadillas. Nunca recibí respuesta. Pero sigo escribiendo, como quien tira mensajes en una botella al mar. Pensé en contactar a la pareja que adoptó a mi hijo. Ver cómo está, averiguar si es feliz. Pero no tuve el valor. Tengo miedo de que crezca y descubra quién fue su madre biológica. Miedo de que me odie sin siquiera conocerme. Y, quizás más que eso, miedo de que no sienta nada. Que no le importe. Que no me vea como nada. A veces sueño con él. Un niño de ojos grandes, corriendo por un parque, riendo. Siempre riendo. Y cuando me ve, se detiene. Me mira. Y dice: no quisiste amarme. Me despierto llorando. Siempre. La imagen de don Rogelio me visita de madrugada. Tirado en el suelo, con el rostro inmóvil, los ojos blancos. Oigo ese golpe sordo cada noche. La caída. El impacto. Era el sonido de la muerte, y fue por mi culpa. Puede que no fuera el hombre más dulce, pero siempre me respetó. Y murió de vergüenza. Murió porque vio a su familia destrozada ante sus ojos. Y yo fui la chispa. No puedo perdonarme por eso. Y en el fondo, ni siquiera quiero. Porque el perdón a veces es una forma de alivio. Y yo no merezco alivio. La terapeuta dice que el tiempo cura. Sonrío con ironía al oírlo. El tiempo no cura. El tiempo solo esparce sangre por la pared, como una mancha que se seca pero nunca desaparece. Vivo en una especie de purgatorio privado. Comida insípida, días sin sentido, caras de enfermeras que cambian cada mes. Los demás pacientes hablan de abuso, violencia, trauma. Y yo callo. Porque mi dolor lo causé yo misma. Fui mi propia abusadora. Mi propia ruina. Sigo viva, pero ni siquiera sé por qué. Quizás sea un castigo. Quizás sea porque la vida quiere que sienta cada segundo de lo que he hecho. Ya no soy madre. Ya no soy esposa. Ya no soy nadie. Solo soy una mujer sentada en una habitación blanca, escuchando los ecos de lo que perdí. Todos los días, sin excepción, miro por la ventana y me pregunto,
¿Podré alguna vez mirarme sin desprecio? Pero la respuesta nunca llega. A veces, en los días de lluvia, cierro los ojos e imagino que estoy de vuelta en el salón de mi antigua casa. Una copa de vino en la mano, el piano de fondo, Valeria leyendo en el sofá y Julián trabajando en su portátil. Una escena doméstica, sin tensión. Pero es solo mi imaginación. En la vida real, esa habitación ya no existe para mí. La casa ha sido redecorada, por lo que he oído. Han pintado las paredes, cambiado los muebles, quemado las cortinas. Como si intentar borrar cualquier rastro de mí fuera la única forma de sanar. Y quizá lo era. Porque dejé cicatrices tan profundas que ningún aroma a lavanda podría ocultarlas. Sueño con pedir perdón. No uno teatral, con lágrimas y rodillas en el suelo. Sino un perdón silencioso, sincero, dicho con los ojos. Una mirada a Valeria, un susurro a Julián, algo así como, me perdí. Y te llevé conmigo. Pero nunca tuve esa oportunidad. Quizás nunca la tenga. Ellos siguieron adelante. A tropiezos, con terapia, con el tiempo, con la distancia. Y yo permanecí aquí, en este limbo emocional, donde el recuerdo es lo único que insiste en mantenerme despierta. El tiempo no cura. Solo transforma las heridas abiertas en cicatrices que arden con el cambio de aire. La clínica es mi único hogar hoy. A veces recibo visitas de voluntarios, sacerdotes y psicólogos en formación. Me tratan con empatía. Pero no saben qué hacer con alguien que causó su propia caída con tanta precisión. No tengo arrebatos violentos ni crisis explosivas. Mi enfermedad es silenciosa. Es una culpa crónica. Una especie de fiebre que no se va. He pensado en intentar empezar de cero. Cambiar de nombre, mudarme a otra ciudad, tal vez incluso escribir un libro. Pero nada de eso tendría sentido si siguiera cargando con esta alma destrozada. Una vez, una becaria nueva me preguntó si me arrepentía. Y dije que sí. Pero el arrepentimiento solo sirve cuando llega con el tiempo. En mi caso, llegó cuando todo estaba en cenizas. No estoy orgullosa de lo que hice. Ya ni siquiera me veo como esa mujer. Pero tampoco puedo fingir que nunca existió. Porque sí existió. Amó mal, deseó demasiado, mintió con habilidad y destruyó sin darse cuenta de que estaba empujando a todos al abismo. Y ahora, solo quedan los ecos. Los rostros que ya no me miran. La ausencia del hijo que nunca conocí. Y el pesado silencio de alguien que lo ha perdido todo, incluso a sí misma. A veces escribo cartas que nunca envío. Le escribo a Valeria, a Julián, incluso al bebé que renuncié. Digo lo que siento, lo que pienso, lo que no me atreví a decir cuando aún tenía tiempo. Pero siempre las rompo al final. Porque no sé si el mundo quiere oír. ¿Por qué? Quizá merezcan olvidar. Porque quizá la mayor petición de perdón sea precisamente mi silencio. Aún así, sigo existiendo. Respirando, comiendo, esperando. Como una sombra que se niega a desaparecer. ¿Se puede reconstruir todo lo destruido? A veces lo pienso. Otras veces, estoy segura de que no. Lo único que sé con certeza es que, pasen los años que pasen, todos llevaremos las cicatrices. Valeria, con su eterna desconfianza. Julián, con su dolor reprimido. El bebé, con un origen sin nombre. Y yo, con el peso de todos ellos dentro de mí. Porque las traiciones se pueden exponer, los gritos se pueden olvidar. ¿Pero las cicatrices? Nunca desaparecen. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.